Bardales, bienvenidos a nuestro servicio virtual. En ti mi fe vive otra vez, en ti vemos lo que al amor es, la muerte vencida por la cruz. Tu gloria brilla en mi Dios, renueva en mí un corazón que busque tu poder en la cruz. Vamos a levantar un canto a Cristo, eres el Rey glorioso. Por siempre me encuentro en el amor que nos diste. Tu gozo abunda en mi interior y quita todo mi temor. Es por el poder de la cruz. Tu gloria brilla en mi Dios, renueva en mí un corazón que busque a tu poder en la cruz. Vamos a levantar un canto a Cristo, eres el Rey glorioso. Por siempre me encuentro en el amor que nos diste. Vamos a levantar un canto a Cristo, eres el Rey glorioso. Por siempre me encuentro en el amor que nos diste. Vamos a levantar un canto a Cristo, eres el Rey glorioso. Por siempre me encuentro en el amor que nos diste. Vamos a levantar un canto a Cristo, eres el Rey glorioso. Por siempre me encuentro en el amor que nos diste. El consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. El consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad, tu amor a mí.
promesa de que todo lo has vencido, la confianza de que todo pasará, la certeza de que pronto volverás. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad, en el dolor me recuerdas la verdad, tu amor a mí me sostendrá. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Hoy camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Hoy camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Hoy camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Hoy camino en la tormenta mirándote a ti. Oh, Jesús, mi ancla firme está. No temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad, y en el dolor me recuerdas la verdad, tu amor a mí me sostendrá. Tu amor, solo tu amor a mí me sostendrá. Tu amor a mí me sostendrá. Carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 1. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Muy buenos días, amigos y familia ICP, que el Señor bendiga a cada uno. Qué bueno es estar conectados una vez más, como cada domingo. Quiero mandar un saludo y un abrazo fraternal a la distancia, por supuesto, virtual, a todos aquellos que están cada domingo separando su tiempo para honrar al Señor. Recuerden que la palabra adoración no solamente tiene que ver con cantar. Cantar es alabar, y alabar es parte de la adoración. Adoración a Dios específicamente tiene que ver en todo lo que hacemos para Él. Así que el domingo, cuando usted separa su tiempo y despierta a sus hijos para tomar desayuno, luego alistarnos para ver el estreno de cada domingo del servicio virtual,
usted está adorando a Dios con su tiempo, con su atención y adorando a Dios de corazón. Es nuestro deseo como iglesia y como equipo de predicación que cada tema expuesto de la palabra de Dios pueda traerle herramientas a usted que sean herramientas útiles que puedan generar una aplicación relevante y cognitiva a sus vidas para que usted aplique en cada circunstancia, asimile la palabra del Señor. Es nuestro deseo y quiero felicitarte a ti que has estado siguiendo la serie de Génesis, ¿no? Que ya hemos hecho el final. Emaura estuvo finalizando la serie el domingo pasado y hoy iniciamos nuestra nueva serie, ¿no? Nuestra nueva serie en Hebreos, y que la serie se llama Incomparable Jesús y está basada en la carta a los Hebreos. Así que invitarte ahora a unirte y no te pierdas en estas semanas que vamos a estar estudiando la serie Incomparable Jesús, para poder disfrutar una vez más de un nuevo panorama. Entonces, en medio de toda esta situación que estamos viviendo como iglesia, como país, el alza del combustible, que es una situación que no está afectando solo a Perú ni a Pucallpa, sino a todo el mundo. El crudo ha subido regular considerablemente. También el tema del el aumento o la estadía del COVID que no se va y que se amenaza con una tercera ola. En medio de la violencia y la fuerte corrupción en estos últimos tiempos, al destaparse muchas cosas de nuestros políticos, nos distrae y nos decepciona definitivamente. Pero hay una alternativa, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios te prepara, te fortalece, te instruye para que tú puedas surfear esas olas de noticias que vienen e impactan nuestras vidas. Nos decepcionan, nos hacen sentir que vivimos en un país que está todo acabado, pero qué bueno que podamos tener a Jesucristo, nuestro héroe, que nos promete cosas mayores, y qué bueno que podamos tener las promesas del Señor, que podamos tener su Evangelio, su Espíritu Santo, porque ellos nos infunden fuerzas, nos dan la capacidad de poder surfear todas esas olas de desafíos y distracciones que pasan a nuestro alrededor. Así que quiero invitarte a sumergirte en la carta a los Hebreos. Permíteme hacer una pequeña introducción en nuestra serie. No te olvides cómo se llama nuestra serie: Incomparable Jesús. Y hoy, antes de ver los 3 primeros versículos que me toca abrir esta serie, estoy contento porque me ha tocado ese privilegio. Quiero decirte que la carta a los Hebreos es una carta que no sabemos quién exactamente es su autor. El autor no deja huellas que podamos saber quién es, pero sin embargo podemos ver que está escrito a una iglesia de habla hebrea, son una iglesia judía netamente, una iglesia que está emergiendo del judaísmo al cristianismo. Recordemos que para el judío era relevante para él vivir basado a las leyes de Moisés, y también él estaba contento y tranquilo en la forma como estaba viviendo su conocimiento de la palabra de Dios. Solamente los maestros de la ley interpretaban y no todos tenían el privilegio de escuchar las interpretaciones. Solamente las profecías generales que en los tiempos antes de Jesús se habían vivido. Y quiero mostrarles algo para que más o menos podamos entender a la iglesia. Acá tengo una Biblia, hoy me toca predicar en la Reina Valera 1960. Aquí quiero mostrarles, acá hay una Biblia y hay un espacio blanco libre en cualquier Biblia y eso se llama el periodo intertestamentario. El periodo intertestamentario data más o menos de una longitud, un lapso de profecía y palabra de Dios de 420 o 30 y tantos años. Entonces, en esa época, antes de esa época, habían profetas. El Señor hablaba a su pueblo a través de muchas maneras, sobre todo por los profetas, pero desde 400 y tantos años antes de Cristo no hubo algún profeta que se levantó a hablar algo de parte de Dios.
Así que Israel comenzó a sumergirse profundamente en la comprensión y confiar en los intérpretes, en los maestros de la ley, en los grandes intérpretes de la Torá, de la Biblia, ¿no? Del Antiguo Testamento. Entonces viene Jesús y hace una revelación nueva. No tanto nueva, sino que Él simplifica las cosas y comienza a sacar el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento del Antiguo. Lo que pasa es que para entender un poco la cultura, existe la Torá escrita y la Torá interpretativa. Jesús manejaba las dos cosmovisiones de una manera natural y es por eso que Él nos revela muchas cosas. Así que para no dañar mi tema, para no darles mucha información, vamos a regresar a nuestro estudio de hoy y vamos a ver con claridad los versículos 1, 2 y 3. Entonces, el tema de hoy es Jesús es superior a los profetas. No se olvide, Jesús superior a los profetas. Y en el versículo 1 dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Les decía que existe el periodo intertestamentario y Dios siempre ha estado en comunicación desde el principio con su pueblo Israel, amonestándole, dándoles palabras de esperanza, ayudándolos a entender, a volver al camino. Dios siempre fue aquel que traía un mensaje a través de hombres que Él escogió para traer un mensaje necesario a su pueblo. Algunos soñaban también, ¿no? Como José y otros recibían palabras que cuando el pueblo de Israel estaba desenfrenado en sus pasiones, en sus esperanzas falsas, definitivamente había algo aquí que no cuadraba bien. Y era efectivamente que rechazaban las palabras del profeta. Entonces, aún a pesar de eso, Dios seguía comunicándose como un padre responsable cuáles eran las cosas para que ellos pudieran entender con causa y razón por qué sobrevenía una situación difícil, o por qué venía esto, por qué venía aquello. Pero el mensaje de los profetas no era tan claro como hoy entendemos las Escrituras. Los mensajes de los profetas eran fragmentados con mensajes en algunos momentos específicos y claros, pero en otros como que dejaban pensando a la gente, porque no era el tiempo de la revelación completa. Todavía eran oscuros o pequeños adelantos de lo que se venía, porque todo el proceso desde Adán hasta Jesucristo hablaban de Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías, el Salvador del mundo, pero no eran tan claros como se ve después cuando llega Jesús. Entonces, en el punto número 1 podemos ver que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que Jesús, que es nuestro Señor incomparable, el nombre de nuestra serie, Jesús incomparable, es mayor que cualquier profeta, porque Él trae el mensaje claro. Los profetas traían los encargos que Dios les daba de una manera a sus posibilidades y por pedazos, porque no era el tiempo. Pero Jesús viene y es el cumplimiento de esos mensajes. Por eso se dice en las Escrituras que la ley y las profecías son hasta Juan, ¿no? De ahí no sé cómo lo manejan esos los nuevos profetas, pero no es nuestro tema. Vamos avanzando y vemos en el versículo 2 el siguiente punto. Dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¡Qué interesante! Aquí muestra a Jesús sobre todos los poderes. Y es interesante también saber de que Jesús viene y nos simplifica. Recuerden que les dije en la introducción que existe la Torá escrita y la Torá interpretativa. Entonces, uno podía leer la Torá, pero no podía interpretar con facilidad porque necesitaba instrucción. Ahora, quiero darles un alcance, de repente usted no lo va a entender mucho hasta que no se lo explique, porque nosotros tenemos, por ejemplo, una Biblia, ¿no? Esta es nuestra Biblia y acá están todos los libros, o sea,
porque las letras son más pequeñas, la imprenta ha hecho un trabajo maravilloso al darnos todos los libros de la palabra de Dios en un solo compendio. Entonces, ¿qué es la cosa? Si usted antes quería tener, por ejemplo, el rollo de Isaías, porque era un rollo grande, ancho, de cuero, de más o menos unos 30 y tantos metros, era un rollo grande, era como un rollo de alfombra. Imagínense tener todos los rollos en su casa. Usted necesitaba tener muchísimo dinero para pagar a los escribas, a los transcriptores, para que le hagan una copia fiel de las escrituras y usted tenga en su casa. Eso era imposible. No era posible. Por eso es que solamente los indicados leían e interpretaban las escrituras. Pero hay una tremenda bendición cuando Cristo aparece en escena. Cristo muestra algo interesante. Él comienza a revelar, como dice esa declaración en el versículo 2, dice: y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Recuerden que está fresquísimo todavía la partida de Jesús. La iglesia hebrea deja el judaísmo y viene al cristianismo. Entonces hay un cambio de paradigmas, hay un cambio de filosofía para ellos, hay un cambio de mente, y hay que asimilar que Jesús hace más digerible a Dios, hace más cercano, muestra un Dios de amor, muestra un Dios de misericordia, de compasión, muestra un Dios que no era todo castigo, ojo por ojo y diente por diente, sino un Dios que comprende al ser humano, que ama al ser humano, que extiende su misericordia y su gracia. Recuerden que gracia y misericordia son palabras que se parecen, pero para no confundirnos, gracia es recibir algo que no nos merecemos. Y misericordia es no recibir el castigo que nos merecemos. Es que Cristo viene y hace un trueque con nosotros, nos da de su inocencia, nos da de Él y se lleva nuestras culpas. Él paga por nosotros. Eso es misericordia. Él es castigado por nosotros. Entonces, y de su gracia nos da el perdón gratuito porque no teníamos crédito para recibir el perdón. Y el Evangelio se trata de eso, ¿no? Así que miren qué interesante es que Jesús muestra, aquí el autor está mostrando a Jesús como el que revela las cosas. Ya no habla oscuramente como los profetas, sino hoy habla de manera clara y sencilla, entendible y dirigible. Y yo quiero que entendamos esto. Usted y yo tenemos la bendición, y dependiendo cada claridad de los teólogos de su equipo de predicación de su iglesia, hay mucha claridad en la interpretación de las escrituras hoy. Y eso era el deseo de Jesús. Y Jesús, donde iba, Él enseñaba con claridad acerca de su Padre. Y es importante que podamos ver esto. Quiero leer una vez más este versículo. Dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Interesante. Juan, cuando presenta su libro, él habla del verbo, ¿no? De la palabra. Y él tiene una razón por la cual él dice este encabezado. Porque en el mundo grecorromano, la filosofía era parte de la cultura y los filósofos creían todo lo que estaba plasmado en escritura. Entonces, cuando Juan habla de que Él es el principio, Él es la palabra, Él estuvo ahí desde la creación, Él dice: Jesús no es un improvisado. Y aquel autor también habla a la cultura, le habla a la iglesia, para que no tenga una crisis de fe y no crea que está adorando un falso profeta o un falso Cristo. Recuerden que la palabra Cristo es ungido. Entonces, y él está diciendo que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Heredero de todo, ¿por qué? Jesús es nuestro hermano mayor, vamos a ponerlo de esa manera en una plataforma de iglesia, ¿no? de cristianismo, de comunidad. Y nuestro verdadero hermano mayor, que viene a buscar lo que se había perdido. Y también otra cosa, Él es el primogénito. La Biblia dice que Él es el primogénito entre los muertos. Él estuvo ahí cuando en Génesis dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Él estuvo presente en todo, y así que Él mismo baja y nos revela estas cosas. Y el hijo mayor, en el contexto judío, donde está siendo escrito esta carta,
por defecto el hijo mayor ya era heredero. Así que el heredero, el Señor de todo, muestra su amor y su poder, y Dios y Jesús viene a mostrarnos a su Padre y a revelarnos cosas que no entendíamos. Los de su tiempo comenzaban a maravillarse porque decían, wow, así era, tan simple, pero yo lo entendí más complicado o lo escuché más complicado. Era simple en realidad. Y Él hizo eso, simplificar la palabra. Y cuando Él está diciendo esos tiempos, definitivamente acá hay algo muy importante. Él está hablando de la relevancia de que se acabó el tema, se ha cesado los profetas que se levantaban en el pasado. Pero eso no quiere decir que continuará ese silencio, sino por el contrario, hoy ha renacido una claridad de la voz de Dios a través de Jesucristo. Qué maravilloso es poder entender eso. Ellos habían vivido esperando 400 y tantos años que se levante otro profeta, pero sin embargo viene Jesús y Él habla mucho más claro. Él es mayor que los profetas y su mensaje es claro. Y aún en estos últimos tiempos, también en estos últimos días, podemos seguir encontrando en la palabra de Dios relevancia del mensaje de Jesucristo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué lindo es saber de que tenemos nosotros una bendición! De no haber tenido la experiencia de haber pasado por el proceso de la dificultad de los hombres de la antigüedad para entender fragmentos nomás, a oscuras. Pero hoy podemos entender con claridad. Y el que no quiera entender es porque realmente no desea entender. Muy bien, y finalmente en el versículo 3 dice lo siguiente: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¡Qué maravilloso! Estamos ya a punto de entrar a Semana Santa, ¿no? Estamos a pocos tiempos. Y recuerden cuál era el contexto judío. El contexto judío de las ofrendas, del sacrificio, del perdón, tenía mucho sentido para ellos en esta parte, ¿no? El cordero pascual que iba a ser inmolado para la expiación de los pecados del pueblo, era una ofrenda especial. Ya estamos casi por ahí, nosotros viendo que la fecha nos manda hacia Semana Santa. Pero la declaración acá del autor de esta carta dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó. El que está sentado al lado del Señor es alguien especial. Jesús es mayor que cualquier ofrenda de holocausto para Dios, cualquier sacrificio. Y que Él ha pasado ese proceso y ha mostrado el resplandor de la majestad de Dios en su persona cuando estuvo entre los seres humanos. Y mostró la esencia de Dios, su carácter. No se conocía mucho del carácter de Dios, solo se conocía su mano fuerte y su mano castigadora. Como que eso ha quedado en el concepto. Por eso que el Antiguo Testamento, por algún momento suele, si no lo comprendemos bien, suele mostrar a un Dios inquisidor. Pero realmente eso era una partecita que se conocía de Dios. Pero sin embargo Jesús revela algo mucho mayor. Y no solamente revela algo mayor, sino Él muestra la sustancia del corazón de Dios. Porque Él dice una declaración importante: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Tú te imaginas el Hijo amoroso, perdonador, milagroso, sanador, proveedor, haciendo milagros de impacto para dar de comer a los pobres, a los que no tienen dinero, sanidad porque no pueden pagar un seguro, no pueden pagar un balón de oxígeno? Dios sigue obrando hasta el día de hoy.
Si bien es cierto, esta carta nos muestra muchas cosas del pasado, pero eso también nos indica que si Él pudo hacer milagros en el pasado, puede hacer en el presente. Así que quiero hacer un paréntesis para animarte, no tengas miedo al COVID, aun cuando te dé, porque es el Señor quien determina tu vida. Nos puede dar el COVID, hermanos, y vamos a pasar por el proceso, nos va a faltar el oxígeno, nos van a tener que inyectar, darnos ivermectina y todos los protocolos, ¿no? Pero si el Señor nos sustenta, saldremos. Pero si el Señor nos dice que tenemos que partir hacia Él, nos vamos. Pero el Señor determina, Él hace milagros, Él sostiene tu vida. No tengas miedo si tú tienes de repente tienes asma o tienes otra enfermedad, ay, me da el COVID, voy a morir. Tranquilo, relájate, confía en el Señor. Déjate que Él te muestre su gracia, su poder, su fuerza. Pon tu confianza en el Señor. Y que Él determine tu futuro si te quedas o te vas, que no sea el COVID. Cerramos el paréntesis y continuamos con nuestro tema. Dice entonces, habiéndonos purificado. Recuerden que el Cordero Pascual era una ofrenda especial una vez al año que se presentaba en Israel, recordando la salida, el éxodo, salida del pueblo de Israel de Egipto a la tierra prometida. Y en esa celebración de recordar la amargura de la esclavitud de Israel, esa celebración que hacen el Pesach, ¿no? Allá en Medio Oriente. Y nosotros podemos ver en este texto que Él cumplió esos protocolos para purificar de nuestros pecados. Su sangre maravillosa derramada en la cruz nos limpia de todo pecado. Eso es maravilloso. Y finalmente dice que está sentado a la diestra de la majestad de Dios en las alturas. Él muestra el camino de la profecía revelada, ahora con claridad, ya no es oscura. Luego el Señor muestra cosas maravillosas y Él como heredero, como hermano mayor, hace una obra espectacular con nosotros. Y en este punto, en este tercer versículo, podemos ver su majestuosidad. Qué lindo es saber que en Jesús podemos decir que es lo mejor que nos ha pasado. Hay una gran bendición haberlo conocido. ¿Cuántos estaríamos involucrados o buscando la razón de las cosas en alguna religión, en algún movimiento, en una secta? Pero Jesús nos ofrece camino de vida, palabra de esperanza, nos ofrece salvación. Y la palabra de Dios, específicamente el libro de Hebreos, nos muestra que Él es mucho más grande que cualquier otra cosa creada. Él es más grande que los profetas, Él es más grande sobre todos los grandes, porque está sentado en el trono de majestad. Es nuestro Señor, es nuestro Salvador, es nuestro sacerdote, es nuestro pastor, es nuestro amigo. ¡Wow! Jesús es supremo realmente. Y es importante que podamos entender que Él es nuestro incomparable Jesús. Bueno, hay mucho todavía que enseñar en esta carta, así que no quiero extenderme más. Espero que sirva de reflexión, de aprendizaje, de herramientas relevantes nuestro tema de hoy, que Jesús es incomparable Jesús, y hoy hemos visto Jesús es superior a los profetas. Que el Señor los bendiga. Nos vemos el siguiente domingo para que cada uno de ustedes pueda continuar en la serie de la Carta a los Hebreos. Bendiciones. Palabra suficiente para los muertos levantar.
Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos, te adoramos. Gracias por acompañarnos. Los esperamos el próximo domingo.